En 1889, en una Florencia que se ahogaba en su propia belleza decadente, una leyenda susurrada comenzó a serpentear por las callejuelas húmedas del Oltrarno, un cuento gótico para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los muros del Palazzo Luzzati. Hablaban de la Dama de Sal, una condesa viuda cuya piedad era tan blanca y pura como sus manos, y cuyos sirvientes, uno a uno, parecían desvanecerse en el aire denso y perfumado del palacio, sin dejar más rastro que un silencio más profundo. La leyenda decía que la condesa, en su soledad, lloraba lágrimas de salmuera que se filtraban por los cimientos de piedra, y que el río Arno, en sus crecidas a veces devolvía un sabor salado, un eco de las almas perdidas que reclamaba. Este relato, considerado durante más de un siglo como simple folclor para noches de tormenta, no era más que la piel reseca que cubría una herida supurante, una verdad tan monstruosa, que la propia historia tuvo que convertirla en un mito para poder soportarla. Porque en los sótanos sellados de aquel palacio, la condesa Isabella Luzzati no solo ocultaba un secreto, sino que lo preservaba. La historia que están a punto de escuchar permaneció sepultada durante más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de que estás suscrito. Lo que sigue no es una leyenda, sino el meticuloso descenso a un archivo sellado, el diario de un hombre destruido y la tumba sin nombre de docenas de inocentes. Es el caso de la mujer que, en su retorcida búsqueda de la eternidad, decidió que la única forma de salvar la belleza era petrificarla, convirtiendo su hogar en un mausoleo privado donde sus sirvientes no morían, sino que eran conservados para siempre en un bautismo de sal. Un arte macabro que desafía toda comprensión y cuya resonancia aún se siente en las piedras frías y sudorosas del Palazzo Luzzati. Un lugar donde el silencio tiene peso y el aire huele a mar y a gritos ahogados. El Palazzo Luzzati se alza aún hoy, no lejos de la caricia húmeda del Arno, como una joya arquitectónica del Renacimiento tardío, una fachada de simetría y gracia que miente con la elocuencia de la piedra labrada. Pero tras sus ventanas, que parecen ojos ciegos cubiertos por el polvo de generaciones, se esconde un laberinto de salones opulentos y pasillos silenciosos. El terciopelo carmesí de los muebles, ahora descolorido hasta adquirir un tono de sangre seca, cuelga en jirones, y los frescos de los techos, que alguna vez representaron escenas celestiales, se han oscurecido por el hollín de miles de velas, y el paso de un tiempo inmisericorde. El aire en su interior es una entidad palpable, una mezcla densa de madera vieja, cera rancia y la fragancia fantasmal de lirios secos. Es un lugar detenido, un insecto atrapado en el ámbar del tiempo, donde cada crujido del suelo de madera parece un suspiro, y cada corriente de aire, una exhalación helada. Es el escenario perfecto para un cuento de fantasmas, pero la verdad que sus muros custodian es mucho más visceral, más terrenal, y se encuentra anclada en las profundidades, en los cimientos que beben directamente de la humedad del río. La figura central de este teatro de la crueldad era la condesa Isabella Luzzati. Para la alta sociedad florentina de finales del siglo XIX, era un icono de belleza trágica y devoción inquebrantable. Viuda a una edad insultantemente temprana, se había retirado del mundo para consagrarse a una vida de piedad y reclusión. Sus únicas apariciones públicas eran para realizar generosas donaciones a la iglesia, o para asistir a misa, siempre cubierta por un velo negro que acentuaba su palidez de alabastro. Su aversión a la luz del sol y su delicada constitución eran interpretadas como signos de una sensibilidad exquisita, la marca de un alma demasiado pura para el mundo terrenal. Nadie sospechaba que esa palidez no era fruto de la melancolía, sino de las largas horas que pasaba en la penumbra de sus sótanos. Nadie imaginaba que su devoción no estaba dirigida a un Dios celestial, sino a una aberrante obsesión con la incorruptibilidad de la carne, una idea que había extraído de las hagiografías de los santos y retorcido hasta convertirla en un evangelio personal de horror y tal preservación. El concepto que la consumía era, en su origen, una doctrina sagrada. La creencia de que los cuerpos de los santos, por su pureza, desafiaban la descomposición natural. Pero en la mente febril y aislada de Isabella Luzzati, esta idea se metamorfoseó. La decadencia física, el simple acto de envejecer, se convirtió para ella en el pecado supremo, una ofensa contra la creación divina. Y en su delirio, encontró un agente de purificación, un elemento tan antiguo como la tierra y tan presente en las escrituras como la propia fe, la sal.
Para la condesa, la sal no era un simple mineral, era el instrumento de Dios para detener el tiempo, para fijar la inocencia en un estado eterno. Sus sirvientes, jóvenes muchachas y muchachos traídos del campo, cuya belleza rústica y piel lozana la fascinaban, no eran personas a sus ojos. Eran lienzos vírgenes, recipientes de una pureza efímera que ella, y solo ella, tenía la misión divina de hacer imperecedera. Su palacio no era un hogar, era un taller. Y sus crímenes en su mente no eran asesinatos sino actos de salvación. Así, en las entrañas del Palazzo Luzzati, en los sótanos de piedra fría y arcos bajos que se hundían en la tierra húmeda de Florencia, la condesa llevaba a cabo su ritual perverso. Era un bautismo invertido, una ceremonia de consagración a la quietud eterna. Las víctimas, a menudo adormecidas con láudano mezclado en vino dulce, eran conducidas a estas catacumbas privadas. Allí, entre el olor penetrante a salmuera y el silencio denso que absorbía cualquier sonido, se completaba el proceso. Algunos eran sumergidos en grandes tinas de una solución salina saturada, un abrazo líquido y helado que lentamente extraía la vida de sus cuerpos. Otros, sus favoritos, eran colocados en nichos excavados en las paredes, como si fueran estatuas destinadas a ocupar esas hornacinas, y enterrados cuidadosamente en sal gruesa, cristal a cristal, hasta que la figura humana quedaba completamente cubierta. Un capullo mineral del que emergería, semanas después, una forma petrificada, una efigie pálida y dura con la expresión de sorpresa congelada para siempre en su rostro. No era un cementerio lo que construía, sino una galería de arte sacro y macabro. La historia habría permanecido como un simple cuento susurrado de no ser por Marco Vianello, un historiador especializado en archivos criminales, un hombre de lógica y método, no de supersticiones. Su conexión con el caso no era meramente académica, era una herida familiar, una ausencia transmitida a través de generaciones. Lo que comenzó como una investigación para un artículo titulado Crímenes ocultos de la aristocracia florentina, se transformó en una búsqueda personal cuando, revisando los registros parroquiales de la Basílica de Santo Espíritu, encontró un nombre que resonó en su propia sangre. Emilia Vianello, una tía tatarabuela, registrada como desaparecida en el otoño de 1889. La nota al margen, escrita con una caligrafía nerviosa, indicaba que había entrado a servir en el Palazzo Luzzati, y nunca más se supo de ella. El año coincidía. La leyenda y la historia familiar colisionaron, y para Marco, la dama de sal dejó de ser un fantasma del folclore para convertirse en la posible carcelera, en la asesina de su antepasada. Su investigación ya no buscaba un artículo, buscaba un nombre, una tumba, una justicia imposible. El catalizador que abrió la primera grieta en el muro de silencio de más de un siglo, llegó desde el lugar más inesperado, el archivo del asterisco Questura di Firenze asterisco. Gracias a una reciente ley de desclasificación de documentos sensibles, Marco obtuvo acceso a un lote de expedientes que habían sido sellados bajo la etiqueta de riesgo de escándalo público. Entre informes de duelos ilegales y deudas de juego de la nobleza, encontró un expediente delgado, casi olvidado. Contenía el informe oficial de un joven asterisco carabiniere asterisco, un tal Agostino Romano, fechado en 1889. El documento, redactado con una urgencia que casi perforaba el papel, describía una visita no autorizada al Palazzo Luzzati, motivada por las repetidas denuncias de desaparición de sirvientes que sus superiores habían ignorado sistemáticamente. Lo que Romano describía era vago pero escalofriante, un olor a mar insoportable que emanaba de los sótanos, un hedor antinatural en el corazón de la ciudad, y el descubrimiento de lo que él llamó un sótano de lágrimas blancas, donde las paredes y el suelo parecían llorar un polvo cristalino. El informe de Agostino Romano terminaba abruptamente. Las páginas siguientes del expediente contenían la respuesta oficial de sus superiores. Una acusación formal de histeria, difamación contra una familia noble y transgresión de la propiedad privada. El joven asterisco carabiniere asterisco fue desacreditado, su testimonio ridiculizado como el producto de una mente febril y ambiciosa, y fue expulsado del cuerpo con deshonor. El caso fue archivado, la palabra de la poderosa familia Luzzati contra la de un simple agente de la ley. El sistema había funcionado a la perfección para proteger a los suyos, para enterrar la verdad bajo el peso del estatus y la influencia. Para Marco, sin embargo,
este informe no era el final de una carrera, sino el principio de un camino. Era la primera prueba documental de que la leyenda de la Dama de Sal tenía una base real y aterradora. La descripción del olor a mar y las lágrimas blancas encendió una alarma en su mente, conectando el folclore con la evidencia, la superstición con la posibilidad de un método criminal horriblemente tangible. Con el desacreditado informe como mapa, Marco comenzó a tirar del hilo, adentrándose en un laberinto de archivos privados y registros olvidados. Su siguiente parada fueron los archivos contables de la administración Luzzati, conservados milagrosamente en una biblioteca provincial. Allí, entre aburridas anotaciones sobre la compra de sedas, vino y aceite de oliva, encontró una anomalía que le heló la sangre. Página tras página, mes tras mes, durante casi 2 décadas, aparecían registros de compras masivas y constantes de sal. Cantidades industriales, cientos de kilos cada pocas semanas, inexplicables para una casa de ese tamaño, incluso considerando la necesidad de conservar alimentos. No era sal de cocina, sino sal gruesa, de la que se usaba en los procesos de curtido de pieles, o en la conservación a gran escala. El palacio no tenía tal industria. La única explicación era que la sal no se usaba en la cocina sino para otro propósito, uno que requería un suministro inagotable y discreto, un propósito que el joven carabiniere había olido pero no había podido nombrar. La investigación de Marco lo llevó después a la correspondencia privada de la condesa, una colección de cartas que había sido donada a un pequeño archivo eclesiástico, y que nadie se había molestado en catalogar por completo. Entre misivas sobre donaciones y asuntos piadosos, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de luto. Estaban dirigidas a un teólogo caído en desgracia, un hombre excomulgado por sus interpretaciones heréticas sobre la vida después de la muerte. En estas cartas, Isabella Luzzati se despojaba de su máscara de devota convencional, y revelaba el núcleo de su obsesión. Discutía con fervor sobre la purificación de la carne a través de la conservación, y la santidad alcanzada al derrotar al gusano de la corrupción. Escribía sobre la belleza como un reflejo temporal de la divinidad y su deber de hacerla permanente. No eran las cartas de una mujer piadosa, sino el manifiesto de una profeta de su propia y retorcida religión. Una en la que la salvación se lograba no a través del alma, sino de la petrificación del cuerpo. El siguiente eslabón de la cadena fue el diario privado del Dr. Alvise Moretti, el médico de la familia Luzzati. Marco encontró el pequeño volumen de cuero en una librería de anticuario, vendido como parte de la biblioteca del médico. Las primeras entradas describían a la condesa como una mujer frágil, víctima de una melancolía persistente. Pero a medida que pasaban los años el tono del doctor cambiaba de la compasión a una creciente inquietud. Anotaba la fobia cada vez más pronunciada de Isabella a cualquier signo de enfermedad, vejez o imperfección. Describía su preocupación casi maternal por la preservación de la belleza de sus jóvenes doncellas, una preocupación que el doctor encontraba cada vez más perturbadora. En una entrada de 1885, Moretti relataba cómo la condesa le había preguntado insistentemente sobre técnicas de embalsamamiento del antiguo Egipto, y sobre los efectos de la sal en los tejidos orgánicos. El doctor concluyó la entrada con una frase escalofriante. Su afán por preservar la vida se parece peligrosamente a una fascinación por una forma muy peculiar de muerte. Cada documento era una nueva capa de tierra removida de una tumba olvidada. Marco Vianello sentía el peso de la historia acumulándose sobre sus hombros, la responsabilidad de dar voz a las víctimas silenciadas. La imagen de su tía tatarabuela, Emilia, una joven campesina que llegó a Florencia en busca de un futuro, y encontró una eternidad de sal y silencio, lo perseguía en sus sueños. Podía imaginarla caminando por los pasillos opulentos del palacio, maravillada por el lujo, y ajena a la mirada depredadora de su patrona. Podía sentir su miedo creciente a medida que otros sirvientes desaparecían, las excusas cada vez más inverosímiles de la condesa, y la atmósfera opresiva de un secreto que se filtraba por las paredes como la humedad del Arno. La investigación se había convertido en un descenso personal a la oscuridad, y Marco sabía que la pieza final, la que revelaría el corazón del horror, aún estaba por descubrirse. Esa pieza final llegó de la manera más inesperada. Siguiendo el rastro del carabiniere expulsado, Agostino Romano,
Marco logró localizar a sus descendientes, una familia modesta que vivía en las afueras de la ciudad. No sabían mucho de su antepasado, solo que había sido un hombre roto, consumido por una historia que nadie creyó y que lo había marcado de por vida, pero conservaban una pequeña caja de madera con sus pertenencias. Y dentro de esa caja, envuelto en un paño de lino, estaba su cuaderno personal. No era un diario oficial, sino un desahogo febril, escrito con una caligrafía temblorosa que se deshacía en las últimas páginas. Era el testimonio completo y sin censura de lo que Agostino Romano había visto realmente en el sótano del Palazzo Luzzati, aquella noche de 1889. Un testimonio que le había costado la carrera, la cordura y, finalmente, la vida. Marco abrió el cuaderno con manos temblorosas. El olor a papel viejo y a una pena antigua impregnaba el aire. La tinta, desvaída por el tiempo, narraba la historia de una obsesión, la del joven policía, por hacer justicia. Describía cómo, tras semanas de frustración, había decidido entrar en el palacio por su cuenta, escalando un muro trasero en una noche sin luna. La narración detallaba el silencio antinatural de la casa, la sensación de ser observado desde los retratos oscuros, y el rastro de un olor salino que lo guió, como un perro de presa, hacia una puerta oculta tras un tapiz en el ala de servicio. Esa puerta conducía a una escalera de caracol descendente, un vórtice de piedra fría que parecía llevar a las mismas entrañas de la tierra. Cada paso hacia abajo intensificaba el olor a mar, a salmuera, a algo ancestral y profundamente equivocado. Lo que Agostino Romano describió a continuación no era un asesinato, era una profanación. Al llegar al sótano, la luz de su linterna reveló una escena que desafiaba la razón. No encontró cadáveres en descomposición, ni los signos de una matanza violenta. Lo que vio fue una galería. A lo largo de las paredes de piedra húmeda, en nichos perfectamente tallados, había figuras humanas. Estaban de pie o reclinadas en poses serenas, como estatuas en un panteón. Su piel, de un blanco antinatural, tenía la dureza y el brillo del mármol pulido. Sus ropas, los sencillos uniformes de sirvientes, estaban rígidas y cubiertas de una fina capa de cristales de sal. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Estaban abiertos, vidriosos, y en ellos se había congelado para siempre una expresión de sorpresa y traición. No era un cementerio. Era una colección. El asterisco carabiniere asterisco describió con un terror febril cómo se acercó a una de las figuras, una joven doncella con el cabello trenzado. Al tocar su mejilla sintió una superficie fría, dura y granulada como la piedra de sal. Vio cómo la humedad del sótano se condensaba en las figuras, formando pequeñas gotas que corrían por sus rostros como lágrimas de salmuera. Fue entonces cuando comprendió la monstruosa verdad. La condesa Luzzati no escondía a sus víctimas, las exhibía. Las convertía en obras de arte para su placer solitario, en una congregación de santos incorruptos, que poblaban su paraíso personal y eterno bajo tierra. El asesinato era solo el primer paso de un proceso artístico y teológico demencial. La verdadera revelación no era que los mataba, sino porque creía que les estaba otorgando el don de la inmortalidad, salvando su belleza de la corrupción del tiempo. El diario de Romano se volvía cada vez más caótico a medida que avanzaba en su descripción. Hablaba del aire irrespirable, tan saturado de sal que le quemaba los pulmones. Mencionaba las grandes tinas de madera en el centro de la sala, llenas de una salmuera espesa y turbia, donde seguramente se llevaba a cabo la primera fase del proceso. En el suelo, vio herramientas extrañas, embudos y tubos, cuya función solo podía imaginar con espanto. Y en un rincón, sobre una pequeña mesa de piedra, encontró un libro de contabilidad macabro. No contenía números, sino nombres, fechas, y junto a cada uno, una breve anotación, preservada en la gracia, consagrada a la eternidad. El último nombre de la lista, con la tinta aún fresca, era el de una joven que había desaparecido solo una semana antes. Agostino Romano había tropezado no con la escena de un crimen, sino con el taller de un dios loco. Para Marco Vianello, leer estas palabras fue como recibir un golpe físico. El horror abstracto de la leyenda se había solidificado en una imagen insoportable, y entre los nombres que Agostino Romano había transcrito febrilmente en su diario, con la esperanza de que alguien algún día los leyera, encontró el que tanto temía y esperaba: Emilia Vianello.
Junto a su nombre, la condesa había escrito, una flor del campo, demasiado hermosa para marchitarse, consagrada el 12 de octubre de 1889. La búsqueda de Marco había terminado. Había encontrado a su antepasada. No en una tumba, sino en un catálogo de horrores, convertida en una estatua en la galería privada de una demente. La conexión con el pasado ya no era académica. Era un grito de sangre que resonaba a través de más de un siglo de silencio impuesto. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La historia de la condesa Luzzati es un recordatorio de que las obsesiones más peligrosas son a menudo las que se disfrazan de piedad y belleza. La verdad sobre lo que ocurrió en aquel sótano supera cualquier ficción gótica, porque no nació de la fantasía, sino de la voluntad metódica y paciente de una mente humana que había decidido reescribir las leyes de la vida y la muerte. El horror no reside en lo sobrenatural, sino en la capacidad del ser humano para justificar cualquier atrocidad en nombre de un ideal retorcido. Y la galería de la condesa era la prueba definitiva de ello. La narración ahora se desplaza, se enfoca, y a través de los ojos de la imaginación histórica, reconstruye la noche final de Emilia. Vemos a la joven sirvienta, nerviosa pero obediente, siguiendo a la condesa por los pasillos silenciosos del palacio. Isabella le habla con una voz suave y melódica, una voz que podría calmar a un niño asustado. Le habla de la belleza eterna, de la fugacidad de la juventud y del regalo que está a punto de concederle. Le ofrece una copa de vino dulce y especiado, un supuesto tónico para calmar sus nervios. Emilia lo bebe, agradecida por la amabilidad de su señora, sin saber que el láudano ya ha comenzado a espesar sus pensamientos, a hacer pesados sus párpados. La condesa la guía, casi sosteniéndola, hacia la puerta oculta tras el tapiz, susurrándole promesas de un lugar donde nunca envejecerá, donde su belleza será un monumento para siempre. El descenso por la escalera de caracol es un borrón en la mente drogada de Emilia. Siente el frío que emana de las paredes de piedra, un frío que se le mete en los huesos. El olor a salmuera invade sus sentidos, un olor extraño y picante que le recuerda al mar que nunca ha visto. Cuando llegan al sótano, sus ojos, desenfocados, tardan en ajustarse a la penumbra, iluminada por unas pocas lámparas de aceite. Ve las figuras en los nichos, siluetas pálidas e inmóviles que al principio confunde con estatuas de mármol. No comprende. La condesa, con una calma aterradora, le acaricia la mejilla y le dice: «Pronto te unirás a mis ángeles. Serás perfecta para siempre». El terror finalmente atraviesa la niebla del opio, un grito ahogado que se pierde en la densidad del aire. El último recuerdo de Emilia es el frío. El frío insoportable de la salmuera al entrar en contacto con su piel, un frío que quema y paraliza. Siente cómo la sumergen en una de las grandes tinas, el líquido espeso y pesado envolviéndola, entrando en su boca, en sus pulmones. Lucha por un instante, un espasmo inútil contra el destino que la condesa ha decretado para ella. Su última visión es el rostro de Isabella Luzzati, mirándola desde arriba, no con malicia, sino con una expresión de éxtasis estético, como un artista que da el último toque a su obra maestra. Luego, la oscuridad. Un silencio salado y eterno, el fin de un suspiro, el comienzo de una estatua. El ritual se ha completado, una nueva pieza se añade a la colección. De vuelta al presente, Marco Vianello se encuentra frente al Palazzo Luzzati. La fundación de arte que lo ocupa ahora está cerrada, y él ha conseguido un permiso especial para acceder como investigador. Camina por los mismos salones que su antepasada, el aire aún pesado con los secretos del pasado. Guiado por los planos antiguos y la descripción del diario de Romano, encuentra el lugar donde debería estar la puerta al sótano, en el ala de servicio. Pero no hay ninguna puerta. En su lugar, hay un muro de ladrillo y cemento, tosco y funcional, que desentona con la arquitectura del resto del palacio. Es evidente que fue construido mucho después. Una cicatriz de albañilería que sella la herida. Los registros del ayuntamiento confirman que el sótano fue clausurado permanentemente a principios del siglo XX por problemas estructurales de humedad. Una mentira conveniente para enterrar una verdad inconveniente. Marco apoya la mano en la pared fría y rugosa. Cierra los ojos y, por un momento, el historiador deja paso al descendiente.
Intenta sentir algo, una conexión, un eco del horror que se encuentra a pocos metros de él, al otro lado de esa barrera de ladrillos. Se pregunta si Emilia y los demás siguen allí, en sus nichos, perfectamente conservados en la oscuridad y el silencio. ¿Son ahora esqueletos cubiertos de sal, o la ciencia perversa de la condesa fue tan efectiva que sus formas permanecen intactas, esperando? La humedad, siempre presente, se filtra por la pared, y Marco puede oler, o cree oler, un leve rastro de salitre, el aliento fantasmal de la tumba colectiva que se encuentra al otro lado. Es el punto final de su investigación, un muro que le niega la visión pero le confirma la verdad. El caso de la condesa Luzzati nunca se reabrió oficialmente. Incluso después de que la investigación de Marco se filtrara en pequeños círculos académicos y periodísticos, la influencia residual de la familia Luzzati, ahora una poderosa dinastía industrial, fue suficiente para mantener el escándalo contenido. No hubo exhumaciones, no hubo titulares. El mal no fue castigado, simplemente fue sellado una vez más, esta vez bajo capas de burocracia y respeto por la propiedad privada. La historia oficial sigue siendo la de una condesa excéntrica y una serie de desafortunadas desapariciones sin resolver. Pero extraoficialmente, la verdad ha cambiado la atmósfera del barrio para siempre. La leyenda de la Dama de Sal ya no es un cuento para niños. Se ha convertido en una advertencia, un fragmento de historia oral, que ahora contiene el peso de la verdad. Los ancianos del Oltrarno todavía evitan pasar por la calle del palacio en las noches húmedas. Cuentan que, si te quedas muy quieto y escuchas con atención, puedes oír el leve crujido de la sal bajo tierra, como si algo allí abajo, algo preservado y paciente, se estuviera moviendo. La superstición de dejar un pequeño montículo de sal en el umbral de las casas ha cobrado un nuevo y siniestro significado. Es una ofrenda para que los sedientos, los que fueron desecados, no vengan a buscar el agua de los vivos. Para Marco Vianello, la investigación dejó una cicatriz psicológica profunda y extraña. Sufre de una sed constante e inexplicable, una sequedad en la boca que ningún vaso de agua parece saciar. En sus pesadillas, se ve a sí mismo atrapado en un espacio oscuro y estrecho, incapaz de moverse, mientras siente cómo diminutos cristales de sal se forman en su piel, en sus párpados, sellándolo en una prisión de su propio cuerpo. Ha conseguido dar un nombre y una historia a una víctima olvidada de su familia, pero al hacerlo, ha desatado un horror que ahora vive dentro de él, un eco del trauma, que se ha transmitido no por la sangre sino por el conocimiento. La verdad a veces no libera, encadena. Y así, el Palazzo Luzzati permanece en silencio, guardando su galería de santos macabros tras un muro de ladrillos. El horror no ha muerto, solo está preservado. La pregunta final, la que flota en el aire húmedo de Florencia, es la más inquietante de todas. La sal preserva. El tiempo detiene. La ciencia de la condesa, aunque demencial, pudo haber sido terriblemente efectiva. ¿Y si los sirvientes nunca se fueron realmente? ¿Y si siguen allí, en la oscuridad, con los ojos abiertos perfectamente conservados tras el muro, escuchando el murmullo de la ciudad, los pasos de los vivos sobre sus cabezas, esperando pacientemente a que la humedad, el río, o la mano de otro investigador curioso, finalmente abra una grieta en su tumba? Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna de nuestras crónicas, suscríbete y activa la campana. Porque hay secretos que se niegan a permanecer enterrados, y nuestra misión es desenterrarlos, sin importar cuán profunda y oscura sea la tumba en la que se esconden. El caso de la condesa Luzzati está cerrado, pero el eco de sus víctimas, atrapadas entre la vida y la descomposición, resuena para siempre en las piedras y en la memoria de quienes se atreven a escuchar. En 1889, en una Florencia que se ahogaba en su propia belleza decadente, una leyenda susurrada comenzó a serpentear por las callejuelas húmedas del Oltrarno, un cuento gótico para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los muros del Palazzo Luzzati. Hablaban de la Dama de Sal, una condesa viuda cuya piedad era tan blanca y pura como sus manos, y cuyos sirvientes, uno a uno, parecían desvanecerse en el aire denso y perfumado del palacio, sin dejar más rastro que un silencio más profundo. La leyenda decía que la condesa, en su soledad, lloraba lágrimas de salmuera que se filtraban por los cimientos de piedra, y que el río Arno, en sus crecidas, a veces devolvía un sabor salado, un eco de las almas perdidas que reclamaba.
Este relato, considerado durante más de un siglo como simple folclore para noches de tormenta, no era más que la piel reseca que cubría una herida supurante. Una verdad tan monstruosa, que la propia historia tuvo que convertirla en un mito para poder soportarla. Porque en los sótanos sellados de aquel palacio, la condesa Isabella Luzzati no solo ocultaba un secreto, sino que lo preservaba. La historia que están a punto de escuchar permaneció sepultada durante más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de que estás suscrito. Lo que sigue no es una leyenda, sino el meticuloso descenso a un archivo sellado, el diario de un hombre destruido, y la tumba sin nombre de docenas de inocentes. Es el caso de la mujer que, en su retorcida búsqueda de la eternidad, decidió que la única forma de salvar la belleza era petrificarla, convirtiendo su hogar en un mausoleo privado donde sus sirvientes no morían, sino que eran conservados para siempre en un bautismo de sal. Un arte macabro que desafía toda comprensión y cuya resonancia aún se siente en las piedras frías y sudorosas del Palazzo Luzzati, un lugar donde el silencio tiene peso y el aire huele a mar y a gritos ahogados. El Palazzo Luzzati se alza aún hoy, no lejos de la caricia húmeda del Arno, como una joya arquitectónica del Renacimiento tardío, una fachada de simetría y gracia que miente con la elocuencia de la piedra labrada. Pero tras sus ventanas, que parecen ojos ciegos cubiertos por el polvo de generaciones, se esconde un laberinto de salones opulentos y pasillos silenciosos. El terciopelo carmesí de los muebles, ahora descolorido hasta adquirir un tono de sangre seca, cuelga en jirones, y los frescos de los techos, que alguna vez representaron escenas celestiales, se han oscurecido por el hollín de miles de velas y el paso de un tiempo inmisericorde. El aire en su interior es una entidad palpable, una mezcla densa de madera vieja, cera rancia, y la fragancia fantasmal de lirios secos. Es un lugar detenido, un insecto atrapado en el ámbar del tiempo, donde cada crujido del suelo de madera parece un suspiro, y cada corriente de aire una exhalación helada. Es el escenario perfecto para un cuento de fantasmas, pero la verdad que sus muros custodian es mucho más visceral, más terrenal, y se encuentra anclada en las profundidades, en los cimientos que beben directamente de la humedad del río. La figura central de este teatro de la crueldad era la condesa Isabella Luzzati. Para la alta sociedad florentina de finales del siglo XIX, era un icono de belleza trágica y devoción inquebrantable. Viuda a una edad insultantemente temprana, se había retirado del mundo para consagrarse a una vida de piedad y reclusión. Sus únicas apariciones públicas eran para realizar generosas donaciones a la iglesia, o para asistir a misa, siempre cubierta por un velo negro que acentuaba su palidez de alabastro. Su aversión a la luz del sol y su delicada constitución eran interpretadas como signos de una sensibilidad exquisita, la marca de un alma demasiado pura para el mundo terrenal. Nadie sospechaba que esa palidez no era fruto de la melancolía, sino de las largas horas que pasaba en la penumbra de sus sótanos. Nadie imaginaba que su devoción no estaba dirigida a un Dios celestial, sino a una aberrante obsesión con la incorruptibilidad de la carne. Una idea que había extraído de las hagiografías de los santos y retorcido hasta convertirla en un evangelio personal de horror y preservación. El concepto que la consumía era, en su origen, una doctrina sagrada, la creencia de que los cuerpos de los santos, por su pureza, desafiaban la descomposición natural. Pero en la mente febril y aislada de Isabella Luzzati, esta idea se metamorfoseó. La decadencia física, el simple acto de envejecer, se convirtió para ella en el pecado supremo, una ofensa contra la creación divina. Y en su delirio, encontró un agente de purificación, un elemento tan antiguo como la tierra, y tan presente en las escrituras como la propia fe, la sal. Para la condesa, la sal no era un simple mineral, era el instrumento de Dios para detener el tiempo, para fijar la inocencia en un estado eterno. Sus sirvientes, jóvenes muchachas y muchachos traídos del campo, cuya belleza rústica y piel lozana la fascinaban, no eran personas a sus ojos. Eran lienzos vírgenes, recipientes de una pureza efímera que ella, y sólo ella, tenía la misión divina de hacer imperecedera. Su palacio no era un hogar, era un taller. Y sus crímenes, en su mente, no eran asesinatos, sino actos de salvación. Así, en las entrañas del Palazzo Luzzati, en los sótanos de piedra fría y arcos bajos que se hundían en la tierra húmeda de Florencia, la condesa llevaba a cabo su ritual perverso. Era un bautismo invertido,
una ceremonia de consagración a la quietud eterna. Las víctimas, a menudo adormecidas con láudano mezclado en vino dulce, eran conducidas a estas catacumbas privadas. Allí, entre el olor penetrante a salmuera y el silencio denso que absorbía cualquier sonido, se completaba el proceso. Algunos eran sumergidos en grandes tinas de una solución salina saturada, un abrazo líquido y helado que lentamente extraía la vida de sus cuerpos. Otros, sus favoritos, eran colocados en nichos excavados en las paredes, como si fueran estatuas destinadas a ocupar esas hornacinas, y enterrados cuidadosamente en sal gruesa, cristal a cristal, hasta que la figura humana quedaba completamente cubierta, un capullo mineral del que emergería, semanas después, una forma petrificada. Una efigie pálida y dura con la expresión de sorpresa congelada para siempre en su rostro. No era un cementerio lo que construía, sino una galería de arte sacro y macabro. La historia habría permanecido como un simple cuento susurrado de no ser por Marco Vianello, un historiador especializado en archivos criminales, un hombre de lógica y método, no de supersticiones. Su conexión con el caso no era meramente académica. Era una herida familiar, una ausencia transmitida a través de generaciones como una pieza faltante en el mosaico de su linaje. Lo que comenzó como una investigación metódica para un artículo que pretendía titular Crímenes ocultos de la aristocracia florentina, se transformó en una búsqueda visceral, cuando, entre los registros parroquiales de la Basílica de Santo Espíritu, cubiertos por el polvo de un siglo y el olor a incienso y descomposición de papel, encontró un nombre que resonó en su propia sangre. Emilia Vianello, una tía tatarabuela, registrada como desaparecida en el otoño de 1889. La nota al margen, escrita con la caligrafía nerviosa de un párroco apresurado, indicaba que había entrado a servir en el Palazzo Luzzati, y nunca más se supo de ella. El año coincidía, la leyenda y la historia familiar colisionaron con la fuerza de una revelación. Para Marco, la dama de sal dejó de ser un fantasma del folclore para convertirse en la posible carcelera, en la asesina de su antepasada. Su investigación ya no buscaba un artículo, buscaba un nombre, una tumba, una justicia imposible que el tiempo había vuelto inalcanzable. El catalizador que abrió la primera grieta en el muro de silencio de más de un siglo, llegó desde el lugar más inesperado, el archivo de la *questura di Firenze *. Gracias a una reciente ley de desclasificación de documentos sensibles, una iniciativa burocrática destinada a la transparencia que, sin saberlo, estaba a punto de desenterrar un horror inimaginable, Marco obtuvo acceso a un lote de expedientes que habían sido sellados bajo la ominosa etiqueta de riesgo de escándalo público. Pasó días enteros en una sala de lectura silenciosa, donde el único sonido era el susurro del papel al pasar las páginas y el tic-tac de un viejo reloj de pared que parecía medir el tiempo en décadas. El aire estaba impregnado del aroma seco y ácido del papel antiguo, una fragancia que para él era tan familiar como el perfume de la tierra. Rodeado de informes sobre duelos ilegales, deudas de juego de la nobleza y amoríos prohibidos que amenazaban con derribar dinastías, su búsqueda parecía infructuosa, hasta que sus dedos rozaron un expediente delgado, casi olvidado, cuya cubierta de cartón se deshacía al tacto. No prometía nada, pero su misma insignificancia lo llamó, como un susurro en medio de un griterío. Dentro de aquel expediente frágil, atado con una cinta que se desintegró en polvo al tocarla, yacía el informe oficial de un joven carabiniere un tal Agostino Romano, fechado en la primavera de 1889. El documento, redactado con una urgencia que casi perforaba el papel amarillento, era el testamento de una carrera truncada. La caligrafía, al principio firme y reglamentaria, se iba volviendo más errática, más inclinada, como si la mano que la escribía estuviera temblando de frío o de miedo. Romano describía una visita no autorizada al Palazzo Luzzati, una incursión desesperada motivada por las repetidas denuncias de desaparición de sirvientes que sus superiores habían ignorado sistemáticamente, archivándolas con una displicencia que olía a complicidad. Lo que Romano describía en esas páginas era vago pero escalofriante, un olor a mar insoportable que emanaba de los sótanos, un hedor antinatural y penetrante en el corazón de una ciudad sin costa, y el descubrimiento de lo que él, en su incapacidad para encontrar una palabra adecuada, llamó un sótano de lágrimas blancas, donde las paredes y el suelo de piedra parecían llorar un polvo cristalino que se adhería a sus botas y a la tela de su uniforme.
El informe de Agostino Romano terminaba abruptamente, como si le hubieran arrancado la pluma de la mano. Las páginas siguientes del expediente contenían la respuesta oficial de sus superiores, un documento frío y burocrático que era, en sí mismo, un acto de violencia. Se trataba de una acusación formal de histeria, difamación contra una familia noble y transgresión de la propiedad privada. El joven *carabiniere* fue sistemáticamente desacreditado, su testimonio ridiculizado como el producto de una mente febril y ambiciosa, un intento torpe de ganar notoriedad a costa de una dama piadosa y respetada. Fue expulsado del cuerpo con deshonor, su nombre borrado de los registros y su futuro destruido. El caso fue archivado, sellado, la palabra de la poderosa familia Luzzati contra la de un simple agente de la ley sin conexiones. El sistema había funcionado a la perfección para proteger a los suyos, para enterrar la verdad bajo el peso del estatus y la influencia. Para Marco, sin embargo, este informe no era el final de una carrera sino el principio de un camino. Era la primera prueba documental de que la leyenda de la Dama de Sal tenía una base real y aterradora, un fundamento de piedra, sal y quizás huesos. La descripción del olor a mar y las lágrimas blancas encendió una alarma en la mente de Marco, una conexión sináptica que unía el folclore con la evidencia, la superstición con la posibilidad de un método criminal horriblemente tangible. Las lágrimas de salmuera del fantasma de la leyenda y las lágrimas blancas del informe del policía eran dos descripciones de un mismo fenómeno, vistas a través de dos lentes distintas, una poética y otra forense. Se sentó en la quietud del archivo, el informe abierto ante él, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. El hedor a mar, tan fuera de lugar en Florencia, no podía ser otra cosa que el olor de la sal en grandes cantidades, quizás en una solución acuosa, reaccionando con la humedad perpetua que subía del Arno. El horror comenzaba a tomar una forma química, una fórmula precisa. La condesa no era un espectro que lloraba, era una mujer de carne y hueso que, por alguna razón demencial, estaba usando sal a una escala industrial en las profundidades de su hogar. La pregunta ya no era si algo había ocurrido, sino qué era exactamente y por qué. Con el desacreditado informe como mapa, Marco comenzó a tirar del hilo, adentrándose en un laberinto de archivos privados y registros olvidados que la mayoría de los historiadores consideraban irrelevantes. Su siguiente parada fueron los archivos contables de la administración Luzzati, conservados milagrosamente en una biblioteca provincial de la Toscana, donados por un descendiente lejano más interesado en el espacio que ocupaban que en su contenido. Pasó semanas rodeado de libros de contabilidad encuadernados en cuero agrietado, cuyo interior olía a moho y a números. Allí, entre aburridas y repetitivas anotaciones sobre la compra de sedas para cortinajes, vino de Chianti para la bodega y aceite de oliva para las lámparas, encontró una anomalía que le heló la sangre y le hizo detener la respiración. Página tras página, mes tras mes, durante casi 2 décadas, aparecían registros de compras masivas y constantes de sal. No eran pequeñas cantidades para la cocina o para salar alguna carne, eran cantidades industriales, cientos de kilos cada pocas semanas, entregados discretamente por proveedores de las salinas de Volterra. La escala de las compras era tan desproporcionada que al principio Marco pensó que debía de haber un error, una confusión en las unidades de medida. Pero no la había. Los registros eran meticulosos como todo lo que rodeaba a la condesa. No era sal de cocina, la fina *sale marino * para la mesa, sino sal gruesa, de la que se usaba en los procesos de curtido de pieles o en la conservación a gran escala de pescado, como el bacalao. El palacio no tenía tal industria. No había curtidurías, ni almacenes de pescado. La única explicación posible, por monstruosa que pareciera, era que la sal no se usaba en la cocina, sino para otro propósito, uno que requería un suministro inagotable y discreto, un propósito que el joven *carabiniere Agostino Romano había olido pero no había podido nombrar. Marco, sentado en el silencio de la biblioteca, podía casi sentir la textura granulada de esos cristales, imaginar los sacos pesados siendo descargados en la oscuridad, arrastrados a través de los patios y llevados a las entrañas del palacio, alimentando una maquinaria invisible y voraz. La investigación de Marco lo llevó después a la correspondencia privada de la condesa,
una colección de cartas que, por un capricho del destino, había sido donada a un pequeño archivo eclesiástico en Fiesole, y que nadie se había molestado en catalogar por completo. El archivero, un anciano monje con las manos manchadas de tinta, le permitió el acceso a una caja de madera de cedro que no había sido abierta en más de 50 años. El aire que se liberó al abrirla era una mezcla de madera aromática, papel quebradizo, y el perfume fantasmal de violetas secas. Entre misivas sobre donaciones a orfanatos y asuntos piadosos con su confesor, Marco encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de luto, su color negro ahora desteñido a un gris fantasmal. No estaban dirigidas a un sacerdote de la curia, sino a un teólogo caído en desgracia, un tal padre Alighieri, excomulgado por sus interpretaciones heréticas sobre la vida después de la muerte y la naturaleza de la resurrección. En estas cartas, escritas con una caligrafía elegante y puntiaguda, Isabella Luzzati se despojaba de su máscara de devota convencional, y revelaba el núcleo febril de su obsesión. No pedía consejo, sino que exponía su propia doctrina. Discutía con un fervor casi académico sobre la purificación de la carne a través de la conservación, y la santidad alcanzada al derrotar al gusano de la corrupción. Escribía sobre la belleza como un reflejo temporal de la divinidad y su deber sagrado como guardiana de esa belleza, de hacerla permanente. Para ella, la descomposición no era un proceso natural, sino una victoria de Satanás, una mancha en la creación perfecta de Dios. No eran las cartas de una mujer piadosa buscando consuelo, sino el manifiesto de una profeta de su propia y retorcida religión, una en la que la salvación se lograba no a través del alma, sino de la petrificación del cuerpo. La sal, en su teología, era el agua bendita de esta nueva fe, el agente que detenía el tiempo y sellaba la carne contra el infierno de la podredumbre. Marco leyó las cartas una y otra vez, sintiendo cómo el frío de las palabras de la condesa se filtraba en su propia piel. La lógica de su locura era impecable, hermética. Cada frase era una justificación, cada argumento una pieza de un sistema filosófico monstruoso. La investigación había cruzado un nuevo umbral. Ya no se trataba solo de seguir el rastro de un crimen, sino de cartografiar el paisaje de una mente que había redefinido por completo la moral, la fe y la muerte. Se dio cuenta de que la condesa Luzzati no se veía a sí misma como una asesina. En su delirio, era una salvadora, una artista que trabajaba con la materia más sagrada, el cuerpo humano, para crear monumentos a la gloria de Dios. Y sus víctimas no eran víctimas, sino elegidos, almas afortunadas a las que se les había concedido el don de la eternidad física, un privilegio que ella, y sólo ella, podía otorgar. El horror no residía en la violencia de los actos, sino en la serenidad y la convicción con la que se habían planeado y ejecutado. El siguiente eslabón de la cadena, la pieza que conectaría la teoría teológica con la práctica médica, fue el diario privado del Dr. Alvise Moretti, el médico personal de la familia Luzzati. Marco, siguiendo un instinto, había comenzado a buscar cualquier cosa relacionada con el círculo íntimo de la condesa. Encontró el pequeño volumen de cuero en una librería de anticuario en el barrio de San Frediano, vendido como parte de la biblioteca personal del médico tras la muerte de su último descendiente. El librero lo describió como las divagaciones de un viejo galeno. El diario, con sus páginas finas y su cubierta desgastada por el uso, olía a tabaco y a remedios antiguos. Las primeras entradas, escritas con una letra clara y profesional, describían a la condesa como una mujer frágil, víctima de una melancolía persistente y una constitución delicada, diagnósticos típicos, para una mujer de su clase y época. El doctor le recetaba tónicos, reposo y aire fresco, ajeno a la verdadera naturaleza de la enfermedad que consumía a su paciente, pero a medida que pasaban los años, el tono del doctor Moretti cambiaba sutilmente de la compasión profesional a una creciente e inconfesable inquietud. Anotaba la fobia cada vez más pronunciada de Isabella a cualquier signo de enfermedad, vejez o imperfección, no solo en ella misma sino en quienes la rodeaban. Describía su preocupación casi maternal por la preservación de la belleza de sus jóvenes doncellas, una preocupación que el doctor, un hombre de ciencia, encontraba cada vez más perturbadora y antinatural. Registraba cómo la condesa lo interrogaba con una intensidad impropia, sobre temas que estaban más allá de la medicina convencional, la rigidez cadavérica, los procesos de desecación, y los efectos de diferentes sustancias químicas en los tejidos orgánicos. El doctor intentaba desviar la conversación,
Pero la insistencia de Isabella era implacable, sus preguntas tan precisas como las de un cirujano. El diario se convertía en el registro de la creciente alarma de un hombre que sospechaba algo terrible pero no se atrevía a darle nombre, atrapado entre su deber profesional y un miedo primordial. La entrada que hizo que a Marco se le helara la sangre estaba fechada en el invierno de 1885. En ella, el doctor Moretti relataba con gran detalle cómo la condesa le había preguntado insistentemente sobre las técnicas de embalsamamiento del antiguo Egipto, y de manera muy específica, sobre los efectos de la sal en los tejidos orgánicos a largo plazo. Le preguntó si la sal podía detener por completo la descomposición, si podía petrificar la carne, y mantener su forma indefinidamente. El doctor, alarmado, le explicó que tales procesos eran brutales, y solo dejaban una cáscara desecada, una momia. La respuesta de la condesa, según el diario, fue una sonrisa serena, y una frase que el doctor no pudo olvidar. Pero la forma, doctor, la belleza de la forma, permanecería. ¿No es eso una forma de victoria sobre la muerte? Moretti concluyó la entrada de esa noche con una frase escrita con una caligrafía temblorosa, la frase de un hombre que ha mirado al abismo. Su afán por preservar la vida se parece peligrosamente a una fascinación por una forma muy peculiar de muerte. Cada documento era una nueva capa de tierra removida de una tumba olvidada, un fragmento de verdad que se añadía a un mosaico cada vez más claro y espantoso. Marco Vianello sentía el peso de la historia acumulándose sobre sus hombros, la responsabilidad de dar voz a las víctimas silenciadas cuyo único crimen había sido su juventud y su belleza. La imagen de su tía tatarabuela, Emilia, una joven campesina que llegó a Florencia en busca de un futuro y encontró una eternidad de sal y silencio, lo perseguía en sus sueños. Podía imaginarla caminando por los pasillos opulentos del palacio, maravillada por el lujo y ajena a la mirada depredadora de su patrona. Podía sentir su miedo creciente a medida que otros sirvientes desaparecían, las excusas cada vez más inverosímiles de la condesa sobre parientes enfermos o regresos urgentes a sus pueblos, y la atmósfera opresiva de un secreto que se filtraba por las paredes como la humedad del Arno, un secreto que todos en la casa debían sentir pero que nadie se atrevía a nombrar. La investigación se había convertido en un descenso personal a la oscuridad, una obsesión que consumía sus días y atormentaba sus noches. Marco sabía que la pieza final del rompecabezas, la que revelaría el corazón del horror con el testimonio de un testigo ocular, aún estaba por descubrirse. El informe de Agostino Romano era solo el prólogo de la historia. El verdadero relato, la descripción completa de lo que había visto en aquel sótano, tenía que estar en alguna parte. Si un hombre ve algo tan traumático, no se lo guarda para sí mismo. Lo escribe, lo grita al papel, aunque solo sea para intentar expulsar el veneno de su mente. Y Marco estaba convencido de que, en algún lugar de Florencia o de sus alrededores, entre los recuerdos olvidados de una familia que quizás ni siquiera conocía la historia de su antepasado, existía ese testimonio. La búsqueda del diario o de las notas personales del asterisco carabiniere asterisco caído en desgracia se convirtió en su único objetivo. Esa pieza final llegó, como suelen hacerlo las verdades más importantes, de la manera más inesperada y mundana. Siguiendo el rastro burocrático de la expulsión de Agostino Romano, Marco logró localizar a sus descendientes, una familia modesta de artesanos que vivía en un pequeño pueblo en las colinas que rodean Florencia. No sabían mucho de su antepasado, solo que había sido un hombre roto, consumido por una historia que nadie creyó, y que lo había marcado de por vida, convirtiéndolo en un hombre silencioso y amargado, que desconfiaba de la autoridad y de la justicia. Pero conservaban una pequeña caja de madera de olivo, con sus pertenencias más personales, un recuerdo que había pasado de generación en generación, sin que nadie le diera demasiada importancia. Y dentro de esa caja, envuelto en un paño de lino amarillento, estaba su cuaderno personal. No era un diario oficial, sino un desahogo febril, escrito con una caligrafía temblorosa que se deshacía en las últimas páginas en un garabato casi ilegible. Era el testimonio completo y sin censura de lo que Agostino Romano había visto realmente en el sótano del Palazzo Luzzati aquella noche de 1889. Marco sostuvo el cuaderno en sus manos con una reverencia que no sentía desde que era un niño en una iglesia. El objeto era pequeño pero pesaba como una lápida. El cuero de la cubierta estaba seco y agrietado, y las páginas olían a papel viejo, a una pena antigua y a la tenue fragancia de la madera de olivo de la caja que lo había protegido durante más de un siglo.
La tinta, de un color sepia desvaído por el tiempo, narraba la historia de una obsesión, la del joven policía por hacer justicia en un mundo que prefería la comodidad de la mentira. Describía con una precisión dolorosa las semanas de frustración, viendo cómo las denuncias se apilaban en el escritorio de su superior, y eran descartadas con una sonrisa condescendiente. Describía la decisión final, la de actuar por su cuenta, sabiendo que se jugaba su carrera, pero impulsado por la convicción de que el silencio era una forma de complicidad. Y describía la noche de la incursión, el salto al muro trasero en una noche sin luna, el corazón latiéndole en la garganta, sin saber que estaba a punto de cruzar un umbral, del que su mente nunca regresaría del todo. La narración detallaba el silencio antinatural de la casa, un silencio espeso, como si el propio aire estuviera acolchado para absorber cualquier sonido. Describía la sensación de ser observado desde los retratos oscuros que colgaban en las paredes, cuyos ojos parecían seguirlo en la penumbra. Y luego, el rastro, el hilo de Ariadna que lo guiaría al corazón del laberinto, un olor salino cada vez más fuerte que lo condujo, como un perro de presa, hacia una puerta oculta tras un pesado tapiz flamenco en el ala de servicio. La puerta no estaba cerrada con llave. Era una invitación. Al abrirla, una ráfaga de aire frío y húmedo, cargado con el olor a salmuera, lo golpeó en la cara. La puerta conducía a una escalera de caracol descendente. Un vórtice de piedra fría y resbaladiza que parecía llevar a las mismas entrañas de la tierra. Cada paso hacia abajo intensificaba el olor a mar, a salmuera, a algo ancestral y profundamente equivocado, un aroma que no pertenecía a Florencia, que no pertenecía al mundo de los vivos. Lo que Agostino Romano describió a continuación, en las páginas siguientes del cuaderno, no era un simple asesinato, ni siquiera una masacre. Era una profanación, a una escala que desafiaba la razón, una perversión de las leyes de la naturaleza y de la divinidad. Al llegar al final de la escalera, la luz de su linterna de aceite reveló una escena que congeló la sangre en sus venas, y detuvo el aire en sus pulmones. No encontró cadáveres en descomposición, ni los signos de una matanza violenta que esperaba, no había sangre, no había desorden. Lo que vio, en la luz parpadeante de la lámpara, fue una galería de horrores perfectos. A lo largo de las paredes de piedra húmeda, en nichos perfectamente tallados como los de una catacumba romana, había figuras humanas. Estaban de pie o reclinadas en poses serenas, como estatuas en un panteón sagrado, vestidas con sus sencillos uniformes de sirvientes. Pero no eran estatuas. Eran ellos. Los desaparecidos. La piel de las figuras, de un blanco antinatural y translúcido, tenía la dureza y el brillo del mármol pulido o del alabastro. Sus ropas, los sencillos uniformes de doncellas y lacayos, estaban rígidas, tiesas, y cubiertas de una fina capa de cristales de sal que brillaban a la luz de la linterna, como si estuvieran escarchadas de diamantes. Pero lo más aterrador, lo que rompió algo dentro de la mente de Agostino Romano para siempre, eran sus ojos. Estaban abiertos, vidriosos, fijos en un punto en la distancia. Y en ellos, en esas pupilas dilatadas que ya no veían nada, se había congelado para siempre una expresión de sorpresa y traición. No era un cementerio lo que la condesa había construido bajo su casa, era una colección. Una exposición privada y eterna de su arte macabro, donde cada pieza era una vida humana detenida en el tiempo, convertida en un monumento a la retorcida visión de la belleza de su creadora. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. El horror que estaba a punto de desplegarse en las páginas del diario del *carabiniere* superaba cualquier leyenda, cualquier cuento gótico susurrado en la oscuridad. Porque no era obra de fantasmas ni de demonios, sino de la voluntad metódica y paciente de una mente humana que había decidido reescribir las leyes de la vida y la muerte, utilizando como tinta la sal y como pergamino la carne de los inocentes. La historia de la condesa Luzzati es un recordatorio de que las obsesiones más peligrosas son a menudo las que se disfrazan de piedad y belleza. El *carabiniere* describió con un terror febril, en frases cortas y entrecortadas, cómo se acercó a una de las figuras, una joven doncella con el cabello trenzado cuya mano aún sostenía una cesta de mimbre. Al tocar su mejilla, no sintió la frialdad flexible de la muerte, sino una superficie dura, fría y granulada, como la de una roca de sal.
Vio cómo la humedad perpetua del sótano, que goteaba de los arcos del techo, se condensaba en las figuras, formando pequeñas gotas que corrían lentamente por sus rostros como lágrimas de salmuera, un eco perverso de la leyenda que se contaba en las calles de arriba. Fue entonces, en ese instante de contacto táctil, cuando comprendió la monstruosa verdad en toda su magnitud. La condesa Luzzati no escondía a sus víctimas, las exhibía. Las convertía en obras de arte para su placer solitario, en una congregación de santos incorruptos, que poblaban su paraíso personal y eterno bajo tierra. El asesinato, se dio cuenta Romano, era solo el primer paso, el acto preparatorio de un proceso artístico y teológico demencial. La verdadera revelación, el verdadero corazón de la oscuridad, no era que los mataba sino porque. En la mente de la condesa, no estaba cometiendo un pecado, sino un acto de suprema caridad. Creía que les estaba otorgando el don más preciado de todos, la inmortalidad. Estaba salvando su belleza efímera de la corrupción inevitable del tiempo, del gusano y del polvo. Cada sirviente preservado era un alma salvada de la decadencia, una victoria contra la muerte, un himno a la eternidad. El sótano no era una tumba, era un santuario. Y ella no era una asesina, era la suma sacerdotisa. El diario de Romano se volvía cada vez más caótico a medida que avanzaba en su descripción, la caligrafía deshaciéndose en un temblor incontrolable. Hablaba del aire irrespirable, tan saturado de sal que le quemaba los pulmones y le hacía llorar los ojos, dejando un regusto metálico y amargo en el fondo de su garganta. Mencionaba las grandes tinas de madera en el centro de la sala, rebosantes de una salmuera espesa y turbia, donde seguramente se llevaba a cabo la primera y más brutal fase del proceso, el bautismo que ahogaba la vida para dar paso a la quietud. En el suelo, vio herramientas extrañas cuya función solo podía imaginar con un espanto que le revolvía las entrañas. Embudos de metal, largos tubos de goma y jeringas de un tamaño desproporcionado. Instrumentos que sugerían no solo una inmersión externa sino una profanación interna, un vaciado y relleno del cuerpo para acelerar la petrificación. Era una ciencia, una técnica depurada a través de la experimentación y el fracaso, una cirugía del alma realizada con los utensilios de un carnicero. Y en un rincón, sobre una pequeña mesa de piedra que parecía un altar sacrificial, encontró un libro de contabilidad macabro. No contenía números, ni deudas, ni créditos. Sus páginas estaban llenas de nombres, fechas, y junto a cada uno, una breve anotación, una especie de epitafio teológico escrito con la caligrafía elegante y serena de la condesa. Giovanni, preservado en la gracia el 4 de mayo de 1887, un alma simple, ahora incorrupta. Lucía, consagrada a la eternidad el 19 de enero de 1888. Sus ojos reflejarán la luz de Dios para siempre. Era un catálogo de sus creaciones, un registro de sus actos de salvación. El último nombre de la lista, con la tinta aún fresca, casi húmeda al tacto, era el de una joven que había desaparecido solo una semana antes. Agostino Romano había tropezado no con la escena de un crimen pasional o de un robo que salió mal, sino con el taller de un dios loco, un laboratorio donde la piedad se había convertido en el disolvente perfecto para la moralidad humana. El silencio del sótano no era ausencia de sonido, era un sonido en sí mismo, el grito perpetuo y ahogado de docenas de almas atrapadas en capullos de sal. Para Marco Vianello, leer estas palabras en la seguridad silenciosa de su estudio, fue como recibir un golpe físico en el pecho, uno que le vació los pulmones y le dejó sin aliento. El horror abstracto de la leyenda, la figura etérea de la dama de sal, se había solidificado de repente en una imagen insoportable, detallada con la precisión de un testigo ocular traumatizado. Y entonces, entre los nombres que Agostino Romano había transcrito febrilmente en las últimas páginas de su diario, con la esperanza desesperada de que alguien algún día los leyera y les devolviera su humanidad, encontró el que tanto temía y esperaba. Emilia Vianello. El nombre de su tía tatarabuela estaba allí, caligrafiado con el temblor de la mano de Romano, y junto a él, la transcripción de la nota de la condesa, una flor del campo. Demasiado hermosa para marchitarse, consagrada el 12 de octubre de 1889. La búsqueda de Marco había terminado. Había encontrado a su antepasada. No en una tumba, sino en un catálogo de horrores, convertida en una estatua en la galería privada de una demente, su belleza juvenil el único motivo de su condena eterna.
La conexión con el pasado ya no era académica, era un grito de sangre que resonaba a través de más de un siglo de silencio impuesto. Marco dejó caer el cuaderno sobre la mesa como si quemara. Se levantó y caminó hasta la ventana, pero no veía las calles de la Florencia moderna. Veía a Emilia, una joven de 17 años, llegando a la gran ciudad llena de sueños, su rostro iluminado por la promesa de una nueva vida. La veía sirviendo en los salones opulentos, asustada y fascinada a partes iguales, sin comprender la naturaleza de la mirada que su señora posaba sobre ella. Una mirada que no era de afecto sino de tasación, como la de un coleccionista que admira un objeto raro que pronto añadirá a su exposición. El dolor que sintió Marco no era solo por una pariente lejana, era un dolor por la inocencia profanada, por la crueldad metódica disfrazada de estética y devoción. La verdad finalmente desenterrada, no trajo consigo la paz de la resolución, sino el peso aplastante de una injusticia tan profunda, que el tiempo no había hecho más que solidificarla, como la sal había solidificado los cuerpos de sus víctimas. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La historia de la condesa Luzzati es un recordatorio de que las obsesiones más peligrosas son a menudo las que se disfrazan de piedad y belleza. La verdad sobre lo que ocurrió en aquel sótano supera cualquier ficción gótica, porque no nació de la fantasía sino de la voluntad metódica y paciente de una mente humana que había decidido reescribir las leyes de la vida y la muerte. El horror no reside en lo sobrenatural, sino en la capacidad del ser humano para justificar cualquier atrocidad en nombre de un ideal retorcido. Y la galería de la condesa era la prueba definitiva de ello, un monumento a la locura construida con la lógica más fría y precisa. La narración ahora se desplaza, se enfoca, y a través de los ojos de la imaginación histórica, guiada por los fragmentos de verdad arrancados de los archivos, reconstruye la noche final de Emilia. Vemos a la joven sirvienta, nerviosa pero obediente, siguiendo a la condesa por los pasillos silenciosos del palacio, el eco de sus pasos amortiguado por las gruesas alfombras persas. Isabella le habla con una voz suave y melódica, una voz que podría calmar a un niño asustado o a un animal, a punto de ser sacrificado. Le habla de la belleza eterna, de la fugacidad de la juventud como una cruel broma de un Dios imperfecto, y del regalo que está a punto de concederle, un privilegio reservado solo para los más puros. En un pequeño salón, le ofrece una copa de vino dulce y especiado, un supuesto tónico para calmar sus nervios, para prepararla para la ceremonia. Emilia lo bebe, agradecida por la inusual amabilidad de su señora, sin saber que el láudano, espeso y amargo bajo el dulzor del vino, ya ha comenzado a espesar sus pensamientos, a hacer pesados sus párpados y a desdibujar los contornos del mundo. La condesa la guía, casi sosteniéndola ahora que sus piernas flaquean, hacia la puerta oculta tras el tapiz, susurrándole promesas de un lugar donde nunca envejecerá, donde su belleza será un monumento para siempre, donde el dolor y la enfermedad no podrán tocarla. El descenso por la escalera de caracol es un borrón en la mente drogada de Emilia. Siente el frío que emana de las paredes de piedra. Un frío húmedo que se le mete en los huesos y la hace temblar. El olor a salmuera invade sus sentidos, un olor extraño y picante que le recuerda al mar que nunca ha visto. Un olor que su instinto, luchando contra la droga, le grita que está mal, que es el olor de la muerte. Cuando llegan al sótano, sus ojos, desenfocados, tardan en ajustarse a la penumbra, iluminada por unas pocas lámparas de aceite que proyectan sombras danzantes y monstruosas. Ve las figuras en los nichos, siluetas pálidas e inmóviles que al principio confunde con estatuas de mármol de santos antiguos. No comprende. La confusión es una niebla espesa que la protege, por un breve instante, del terror absoluto. Es entonces cuando la condesa, con una calma aterradora, le acaricia la mejilla con sus dedos fríos y le dice: «Pronto te unirás a mis ángeles. Serás perfecta para siempre». Y en ese momento, el terror finalmente atraviesa la niebla del opio, con la fuerza de un cuchillo de hielo. Emilia comprende. Ve las figuras no como estatuas, sino como lo que son, los otros sirvientes desaparecidos, sus compañeros, sus amigos, ahora convertidos en efigies de sal. Intenta gritar, pero el sonido se ahoga en su garganta paralizada por la droga y el miedo. Intenta luchar, pero sus miembros no le responden. El último recuerdo consciente de Emilia es el frío insoportable de la salmuera al entrar en contacto con su piel, un frío que quema y paraliza al mismo tiempo.
Siente cómo la sumergen en una de las grandes tinas, el líquido espeso y pesado envolviéndola, entrando en su boca, en sus pulmones, probándole el último aliento en un bautismo de agonía. Su última visión, a través del líquido turbio, es el rostro de Isabella Luziati, mirándola desde arriba, no con malicia, sino con una expresión de éxtasis estético, como un artista que da el último toque a su obra maestra. Luego, la oscuridad. Un silencio salado y eterno, el fin de un suspiro, el comienzo de una estatua, el ritual se ha completado, una nueva pieza se añade a la colección. De vuelta al presente, con el peso de esta reconstrucción mental aplastándolo, Marco Vianello se encuentra frente a la imponente fachada del Palazzo Luzzati. La fundación de arte que lo ocupa ahora está cerrada por reformas, y él, usando sus credenciales académicas y la excusa de una investigación arquitectónica, ha conseguido un permiso especial para acceder al interior. Camina por los mismos salones por los que caminó su antepasada, el aire aún pesado con los secretos del pasado, con el olor a polvo, a cera y a algo más, algo que su mente ahora identifica como la ausencia, como el eco de vidas borradas. El silencio es profundo, roto solo por el crujido de sus propios pasos sobre el suelo de madera noble. Guiado por los planos antiguos del palacio y la descripción precisa del diario de Romano, se dirige al ala de servicio, un área del edificio que no está abierta al público, un laberinto de pasillos estrechos y techos bajos. Su corazón late con una mezcla de pavor y determinación. Está a punto de llegar al umbral del infierno de Emilia. Encuentra el lugar exacto donde, según el testimonio del *carabiniere*, debería estar el pesado tapiz flamenco ocultando la puerta al sótano. El tapiz ya no está, por supuesto, reemplazado por una pared desnuda y manchada de humedad. Pero el contorno de una antigua puerta es vagamente visible bajo capas de yeso y pintura, un arco de piedra que fue sellado hace mucho tiempo. Sin embargo, no hay ninguna puerta que forzar, ninguna cerradura que abrir. En su lugar, hay un muro de ladrillo y cemento, una construcción tosca y funcional, que desentona brutalmente con la arquitectura renacentista del resto del palacio. Es evidente que fue construido mucho después, una cicatriz de albañilería moderna que sella la herida del pasado. Los registros del ayuntamiento que Marco había consultado confirmaban sus sospechas. El sótano fue clausurado permanentemente a principios del siglo XX, la solicitud presentada por los herederos de la condesa citando problemas estructurales de humedad que amenazan los cimientos del edificio. Una mentira conveniente, una capa de burocracia para enterrar una verdad demasiado monstruosa para ser confrontada. Marco apoya la mano en la pared fría y rugosa. Cierra los ojos y, por un momento, el historiador deja paso al descendiente, al familiar que ha venido a presentar sus respetos a una tumba sin nombre. Intenta sentir algo, una conexión, un eco del horror que sabe que se encuentra a pocos metros de él, al otro lado de esa barrera de ladrillos. Se pregunta si Emilia y los demás siguen allí, en sus nichos, perfectamente conservados en la oscuridad y el silencio, una congregación de estatuas olvidadas. ¿Son ahora esqueletos cubiertos de sal, o la ciencia perversa de la condesa fue tan terriblemente efectiva que sus formas humanas, sus rostros, sus expresiones de sorpresa, permanecen intactas, esperando? La humedad, siempre presente en este edificio tan cercano al río, se filtra por los poros del muro, y Marco puede oler, o cree oler, un leve pero inconfundible rastro de salitre, el aliento fantasmal de la tumba colectiva que se encuentra al otro lado. Es el punto final de su investigación, un muro que le niega la visión pero le confirma la verdad de la manera más visceral posible. El caso de la condesa Luzzati nunca se reabrió oficialmente. Incluso después de que la investigación de Marco se filtrara en pequeños círculos académicos y en algunos artículos de periodismo de investigación de nicho, la influencia residual de la familia Luzzati, ahora una poderosa dinastía industrial con tentáculos en la política y las finanzas, fue suficiente para mantener el escándalo contenido para silenciar cualquier intento de llevarlo a la luz pública. No hubo exhumaciones, no hubo titulares en la prensa nacional. El mal no fue castigado, simplemente fue sellado una vez más, esta vez no solo con ladrillos y cemento, sino bajo capas de burocracia, influencia y el respeto reverencial por la propiedad privada. La historia oficial sigue siendo la de una condesa excéntrica, una mujer devota y mentalmente frágil,
y una serie de desafortunadas desapariciones sin resolver atribuidas a la inestabilidad de la época. Pero extraoficialmente, para aquellos que conocen los fragmentos de la verdad, la atmósfera del barrio del Oltrarno ha cambiado para siempre. La leyenda de la Dama de Sal ya no es un cuento para asustar a los niños. Se ha convertido en una advertencia, un fragmento de historia oral, que ahora contiene el peso terrible de la verdad. Los ancianos del Oltrarno, los depositarios de la memoria no escrita de la ciudad, todavía evitan pasar por la calle del palacio en las noches húmedas, cuando el aire es espeso y el olor del arno se mezcla con los fantasmas del pasado. Cuentan que, si te quedas muy quieto junto a los muros del palacio y escuchas con atención, puedes oír el leve crujido de la sal bajo tierra, como si algo allí abajo, algo preservado y paciente, se estuviera moviendo, ajustándose en su lecho eterno. La antigua superstición de dejar un pequeño montículo de sal en el umbral de las casas, ha cobrado un nuevo y siniestro significado. Ya no es para la buena suerte, es una ofrenda para que los sedientos, los que fueron desecados hasta el alma, no vengan a buscar el agua de los vivos. Para Marco Vianello, la investigación dejó una cicatriz psicológica profunda y extraña, una herida que no sangra pero que nunca deja de doler. Sufre de una sed constante e inexplicable, una sequedad en la boca y en la garganta que ningún vaso de agua parece saciar, como si su propio cuerpo estuviera perdiendo su humedad vital. En sus pesadillas ya no es un observador, es una víctima. Se ve a sí mismo atrapado en un espacio oscuro y estrecho, incapaz de moverse, mientras siente cómo diminutos cristales de sal se forman en su piel, en sus párpados, sellándolo en una prisión de su propio cuerpo, con los ojos abiertos para siempre a una oscuridad que no tiene fin. Ha conseguido dar un nombre y una historia a una víctima olvidada de su familia, ha rescatado a Emilia del olvido, pero al hacerlo, ha desatado un horror que ahora vive dentro de él, un eco del trauma que se ha transmitido no por la sangre, sino por el conocimiento. La verdad a veces no libera, encadena al que la descubre al destino de los que la sufrieron. Y así, el Palazzo Luzzati permanece en silencio. Un monumento a la belleza en su superficie y un mausoleo del horror en sus cimientos, guardando su galería de santos macabros tras un muro de ladrillos. El horror no ha muerto, no se ha desvanecido con el tiempo, solo está preservado. La pregunta final, la que flota en el aire húmedo de Florencia como una espora de locura, es la más inquietante de todas. La sal preserva, el tiempo detiene. La ciencia demencial de la condesa, aunque nacida de la locura, pudo haber sido terriblemente efectiva. ¿Y si los sirvientes nunca se fueron realmente? ¿Y si siguen allí, en la oscuridad impenetrable, con los ojos abiertos, perfectamente conservados tras el muro, escuchando el murmullo de la ciudad, los pasos de los vivos sobre sus cabezas, esperando pacientemente a que la humedad, el río, o la mano de otro investigador curioso, finalmente abra una grieta en su tumba y les permita por fin volver a llorar? El peso de la verdad es una carga física. Marco Vianello abandonó el Palazzo Luzzati, no como un historiador que ha resuelto un enigma, sino como un hombre que ha asistido a un funeral celebrado con un siglo de retraso. Al salir al aire libre, la luz del sol florentino, que normalmente era una caricia dorada sobre la piedra antigua, le pareció un foco de interrogatorio, brutal y acusador. El bullicio de la ciudad, el repique de las campanas y las voces de los turistas, se convirtieron en un ruido blanco e irritante. Una profanación del silencio sagrado y terrible que acababa de experimentar al otro lado de aquel muro. Caminó sin rumbo por las orillas del Arno, pero el río ya no era para él una vena de vida que atravesaba la ciudad. Ahora veía en su superficie turbia el reflejo de los sótanos húmedos. Sentía en la brisa que levantaba el agua el mismo aliento frío que emanaba de la tumba sellada. La sed que había comenzado a atormentarlo durante su investigación se intensificó, convirtiéndose en una sequedad abrasadora en el fondo de su garganta, una sed que no era de agua sino de algo más profundo. Una sed de justicia que sabía que nunca sería saciada, un eco fisiológico del proceso de desecación que había condenado a su antepasada. La verdad no le había traído la paz, sino que lo había hecho partícipe de la agonía, convirtiéndolo en el último custodio de un sufrimiento que ahora corría por sus venas como un veneno lento. El caso de la condesa Isabella Luzzati nunca se reabrió oficialmente. La verdad, desenterrada con tanto esfuerzo por Marco, fue enterrada de nuevo, esta vez no con sal y piedra, sino con las herramientas más eficaces de la modernidad.
El silencio burocrático, la influencia discreta y el poder aplastante del capital. Los descendientes de la familia Luzzati, ahora una dinastía industrial con intereses en la moda y las finanzas, no necesitaron recurrir a amenazas ni a la violencia. Su poder residía en una negación serena y absoluta, en la capacidad de movilizar a un ejército de abogados que erigieron un nuevo muro, uno hecho de cláusulas de confidencialidad, demandas por difamación y el argumento irrefutable del respeto a la propiedad privada. Los hallazgos de Marco, presentados con una meticulosidad académica, fueron desestimados como especulaciones basadas en el folclore y el testimonio de un agente desacreditado. El sistema, que un siglo antes había protegido a la condesa, funcionó de nuevo a la perfección para proteger su legado y su nombre. El mal no fue confrontado ni castigado. Fue absorbido por la indiferencia de un mundo que prefiere las leyendas convenientes a las verdades monstruosas, demostrando que el secreto más duradero no es el que se oculta en la oscuridad, sino el que se esconde a plena vista, protegido por el brillo del oro y el prestigio. Y así, en las calles del Oltrarno, la leyenda de la Dama de Sal mudó de piel. Dejó de ser un cuento gótico para asustar a los niños, y se transformó en algo más oscuro, más visceral, un fragmento de historia oral impregnado de una verdad que se negaba a desaparecer por completo. Los ancianos, los guardianes de la memoria no escrita de la ciudad, ya no contaban la historia con un guiño de diversión, sino con una seriedad sombría, bajando la voz como si temieran que las propias paredes del palacio pudieran oírles. La superstición de dejar un pequeño montículo de sal en el umbral de las casas adquirió un nuevo y terrible significado. Ya no era un vago ritual para traer la buena suerte, sino una ofrenda específica, un gesto de apaciguamiento dirigido a los sedientos, a las almas que fueron desecadas y que, según susurran, vagan por la noche buscando la humedad de los vivos. La historia de la condesa se convirtió en una herida permanente en el tejido del barrio, una cicatriz que dolía en las noches de lluvia, cuando la humedad del Arno hacía que el aire se volviera espeso, y el olor a salitre pareciera emanar no del río, sino de las mismas entrañas de la tierra bajo el palacio. El horror, al no encontrar justicia, se había convertido en folclore, en la única tumba y el único epitafio que las víctimas llegarían a tener. El Palazzo Luzzati, por su parte, se convirtió en su propio mausoleo, un monumento a un secreto que ya no podía contener pero que tampoco podía revelar. La Fundación de Arte que lo ocupaba anunció un cierre indefinido por reformas estructurales complejas, una excusa burocrática que nadie creyó del todo. Las pesadas puertas de roble fueron cerradas con cadenas, y las ventanas del piso inferior, tapiadas desde el interior. El edificio, antes una joya arquitectónica, se convirtió en una presencia paria en el corazón de Florencia, un gigante de piedra, que parecía encogerse sobre sí mismo, guardando su oscuridad. Los turistas curiosos que se detenían a admirar su fachada, eran a menudo ahuyentados por los vecinos, con un gesto de la mano y una advertencia murmurada. El palacio ya no era un lugar de arte y belleza, sino un recordatorio tangible del abismo que puede esconderse tras una superficie de elegancia y piedad. Se quedó allí, en silencio, acumulando polvo y leyendas, respirando una quietud que ya no era de paz, sino de contención, como si la propia estructura estuviera haciendo un esfuerzo monumental para mantener a sus muertos dentro, para evitar que la sal que impregnaba sus cimientos se filtrara al mundo exterior y contara la historia que los vivos habían decidido ignorar. Para Marco Vianello, la investigación dejó una cicatriz psicológica que redefinió los contornos de su existencia. La verdad, una vez conocida, no puede ser desconocida. Sufre de una sed constante, una sequedad en la boca y en el alma que ningún líquido puede saciar. En sus pesadillas, ya no es el investigador que mira desde fuera. Es una de las víctimas, atrapado en el sótano oscuro y húmedo. Se ve a sí mismo inmovilizado, incapaz de moverse o gritar, mientras siente con una claridad insoportable cómo diminutos cristales de sal comienzan a formarse sobre su piel, en sus párpados, sellando sus ojos abiertos. Siente cómo la humedad de su propio cuerpo es extraída lentamente, cómo se convierte en piedra desde dentro hacia afuera, condenado a una eternidad consciente dentro de una prisión de su propia carne, con los ojos abiertos para siempre a una oscuridad que no tiene fin. Ha conseguido dar un nombre y una historia a una víctima olvidada de su familia, ha rescatado a Emilia del anonimato, pero al hacerlo, ha desatado un horror que ahora vive dentro de él. Un eco del trauma que se ha transmitido no a través de la sangre, sino del conocimiento. La verdad, a veces, no libera, encadena al que la descubre al destino de los que la sufrieron.
Y así, el Palazzo Luzzati permanece en silencio, un monumento a la belleza en su superficie y un mausoleo del horror en sus cimientos, guardando su galería de santos macabros tras un muro de ladrillos. El horror no ha muerto, no se ha desvanecido con el tiempo, solo está preservado. La pregunta final, la que flota en el aire húmedo de Florencia como una espora de locura, es la más inquietante de todas. La sal preserva. El tiempo detiene. La ciencia demencial de la condesa, aunque nacida de la locura, pudo haber sido terriblemente efectiva. ¿Y si los sirvientes nunca se fueron realmente? ¿Y si siguen allí, en la oscuridad impenetrable y el silencio absoluto, con los ojos abiertos, perfectamente conservados tras el muro, escuchando el murmullo de la ciudad, los pasos de los vivos sobre sus cabezas, esperando pacientemente a que la humedad, el loxía, río, o la mano de otro investigador curioso, finalmente abra una grieta en su tumba y les permita por fin volver a llorar? Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna de nuestras crónicas, suscríbete y activa la campana. Porque hay secretos que se niegan a permanecer enterrados, y nuestra misión es desenterrarlos, sin importar cuán profunda y oscura sea la tumba en la que se esconden. El caso de la condesa Luzzati está cerrado, pero el eco de sus víctimas, atrapadas entre la vida y la descomposición, resuena para siempre en las piedras y en la memoria de quienes se atreven a escuchar.